Les agradecemos mucho que estén aquí en este auditorio. Aquí adelante hay puestos para los que necesitan sentarse. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que es grande la tentación de estar por fuera y realmente con David estamos muy agradecidos de que estén acá. Como verán, hoy tenemos un tópico que lo hemos llamado Right Sourcing y esencialmente lo que queremos hacer es una presentación muy práctica para ustedes en la cual puedan llevarse algunas sugerencias concretas, vuelvo, insisto, muy prácticas para cuando tengan que negociar contratos de outsourcing. Tenemos el privilegio de contar con nosotros con David McDonald. David es un abogado socio de la firma Kirkland & Ellis. Para quienes no la conozcan, esta es una de las firmas más importantes de Estados Unidos y diría yo literalmente del mundo. Y particularmente David es una autoridad, es una eminencia en materia de outsourcing. Entonces realmente nos debemos sentir privilegiados de contar con su presencia. David ha tenido una larga trayectoria, ha trabajado en estos temas por más de 15 años, asesorando todo tipo de compañías a nivel no solamente americano, sino internacional. Y por lo tanto, las sugerencias que nos va a dar va a ser en torno a estos aspectos. Por mi parte, soy socio de la firma Brigario Urrutia, que tenemos sede en Bogotá, pero también prestamos servicios esencialmente en toda la región. Y también he trabajado en estos temas de outsourcing por muchísimos años, más de los que yo quisiera recordar, entonces no voy a ser tan preciso con las fechas como lo he sido con David. Y al respecto, la dinámica que vamos a tener en esta charla es realmente eso, una charla en la cual David va a estar liderando la charla, esencialmente porque me parece que para nosotros es muy interesante, es muy enriquecedor poder contar de partida con la perspectiva de David, que nos va a comentar, digamos, qué es lo que se hace en materia de contratos de outsourcing a nivel internacional, dándonos lo que llamaría yo el state of the art en materia de contratos. Y yo contribuiré con la parte colombiana de tal forma que cuando tenga algunos aspectos que complementar o indicarles, diría yo, sugerencias específicas en relación con algunos de los asuntos que son controversiales o que presentan algún tipo de dificultad en Colombia, lo haré de esa manera. Para facilitarles a ustedes la interacción y en la medida en la cual la presentación también es en inglés, toda la charla la vamos a hacer en inglés. So if it's fine with you, what I'll do is I'll just switch into English and we'll just have the discussion, as I said, in English. So without any further ado, I'd like to invite David to take the podium and guide us. A través de esta charla sobre negociación, acepto el reto, pero prefiero estar de pie y caminar. ¿Todos me pueden escuchar bien? Ok, entonces voy a asumir que Sergio dijo solamente cosas buenas sobre mí. Entonces, como dijo, esto va a ser una conversación, una charla sobre ciertos temas en transacciones y negociaciones, acerca de la naturaleza de las negociaciones como tal y los términos principales a lidiar con dicha negociación. Es una charla de 1 hora, así que va a tratar acerca de diferentes temas en vez de detalles muy dificultosos. Ok, de hecho nosotros vamos a tener 50 minutos para tratar los temas y al final vamos a tomar 10 minutos para preguntas y respuestas, así que por favor guarden sus preguntas hasta el final de tal manera que podamos cubrir todos los temas que tenemos para hoy. Ok, déjenme saber si me escuchan bien.
Entonces, para continuar, tenemos una gran cantidad de contenido en esta diapositiva que va a ser útil para nuestra conversación, pero no nos vamos a ceñir a las diapositivas para cubrir el contenido que tenemos. Ok, tenemos las 10 ideas principales para la negociación. Lo que tenemos en las próximas 2 diapositivas son ideas que tienen sentido en cualquier tipo de negociación. Unidos. Lo que quiero traerles hoy es algunas expectativas acostumbradas para poder darles una perspectiva. Quiero iniciar con el tip número 1, reconocer que la negociación no es un juego que se juega desde cero. Hay diferentes relaciones y no se trata de ganar la negociación. No hay ningún tipo de ganador absoluto ni de perdedor absoluto. Se trata de establecer una relación que va a ser sólida de una manera continua. Desde hace 4 décadas hay varias transacciones que se definen como un taburete de 4 patas. Uno de esos soportes es el alcance de negociación, otro es el alcance de servicio, el servicio que va a ser desempeñado y el nivel de desempeño, y la tercera parte es la parte tarifaria. Si uno de esos soportes es mayor que el otro, vamos a tener un taburete inestable, no va a ser un taburete fijo. Entonces debe haber un equilibrio. Este parece un punto evidente, pero en la práctica de los Estados Unidos las transacciones de outsourcing están entre las más detalladas y las más difíciles. Hay una gran cantidad de preparación. Hoy en día 90% del outsourcing se hace del lado de clientes. Yo represento algunas empresas de outsourcing, algunas son pequeñas y otras son sumamente grandes como Accenture. Entonces yo veo ambos lados, y en ambos lados hay un intenso nivel de preparación. Así que yo he ayudado a clientes para establecer manuales de outsourcing que son más grandes que los contratos normales a los que estamos familiarizados. Y eso cubre toda la gama de todo lo que es necesario para las transacciones en todos los términos de negociación, donde hay que mirar cuáles son las posiciones óptimas de negociación, cuál es la posición de apoyo y cuál es la posición de salida. Entonces todo está en el manual con un gran nivel de detalle. Si ustedes no vienen a la mesa con ese nivel de preparación, ustedes van a estar en una profunda desventaja. Ok, voy a aprovechar ese comentario para hacer una encuesta pequeña. Quiero encuestar a la audiencia entre ustedes, quienes de hecho son proveedores de servicios, es decir, ustedes hacen servicios de tercerización para empresas, y por otro lado, quienes son clientes. Entonces, primero que todo, ¿quiénes de ustedes son proveedores de servicios? ¿Pueden por favor levantar la mano? Ok, muy bien, bastantes. Y ahora por favor levante la mano simplemente para mirar aquellos que de hecho son clientes y que reciben servicios. Ok, y simplemente para su información vamos a estar hablando con ustedes y dándoles tips e ideas en cuanto a 4 perspectivas. Entonces, desde el punto de vista de los proveedores de outsourcing, tanto como del punto de vista de los clientes. Ok, para desarrollar una buena relación de trabajo y tener la gente adecuada, esencialmente son cosas que se enlazan. Una buena relación laboral tiene sentido. Ustedes no quieren enemigos en la negociación al final del día. Toca establecer relaciones, así que hay que ganar la negociación y establecer unas relaciones sólidas. Ahora, en términos de tener las personas adecuadas, toca tener los tomadores de decisión, personas que pueden jalar el gatillo y tomar decisiones para el negocio, pero usualmente no es recomendable en outsourcing hacer que la gente de negociación que la gente de negociación sean los clientes. Normalmente estas relaciones son contenciosas y ustedes lo que no quieren hacer es crear tensión entre los agentes de negocios una vez la negociación haya terminado. Idealmente el agente de negociación estará allí para el proceso y se va a ir luego que se firme el contrato.
mirar los egos y las emociones y dejarlos en la puerta. Eso se trata de negocios, no se trata de nada personal, no hay necesidad de invertir sus emociones en el negocio y hay que mantener una clara perspectiva en cuanto al objetivo final. Quiero agregar a esto que, como ustedes pueden mirar, nosotros los latinoamericanos somos muy emotivos, entonces toca indicar que, como dice David, toca tener mucha cautela. En muchas instancias hay cosas que pueden jugar en contra de ustedes. Habiendo dicho esto, es interesante porque en algunas ocasiones lo que he visto es que puede ser lo contrario. Es decir, si yo en cualquier etapa se sienten ofendidos, entonces la otra parte, que tiende a ser anglosajona, va a decir, cometí un error, acabo de cometer un error, acá tenemos esta persona que es latina y acabo de ofender sus emociones. En algunas instancias toca hacer las cosas al beneficio propio. Casi siempre es el caso que es mejor ser medido antes que ser impulsivo en las negociaciones. Esa es una mejor posición. Algunas veces la impulsividad emotiva también afecta nuestra credibilidad. En esta diapositiva simplemente quiero hablar respecto a 2 puntos con algo de detalle. Primero, documentar todo lo que puedan, no simplemente estén de acuerdo al llegar al término del plazo para la transacción. Hay precios que no se han establecido, hay niveles de servicio que son muy vagos. El proveedor de servicio va a decirle al cliente, hacemos esto todo el tiempo, esto es muy estándar para nosotros, vamos a firmar, vamos a arreglar esto posteriormente, los detalles van a ser menores. Eso casi siempre es una mala idea y muchas veces puede ser una idea catastrófica para los clientes. Entonces, no dejen los detalles para después, firmen el negocio con la mayor información posible y no establezcan jerarquías en los temas a tratar. Van a haber muchos temas. ¿Cómo rastreamos los temas? Podemos utilizar un documento que es una lista de temas. Lo importante que tenemos que recordar es que esta lista les va a ayudar a rastrear los temas. No se trata de ser un reemplazo para el pensamiento estratégico en términos de negociación. No dejen que el documento de procesos cree una jerarquía artificial, una priorización de los temas. Es simplemente una herramienta de rastreo y a veces nos enfocamos demasiado en la lista y esto no crea una buena congruencia en cuanto a lo que es realmente importante. Lo que agregaría a ese punto es que es lo que llamamos en muchas instancias la estrategia salami, es decir, estamos cortando el salami torreja por torreja y al final no nos damos cuenta qué es lo que estamos brindando. En muchas instancias lo que queda claro es que lo que tengo es un paquete, nada se concuerda hasta que se haya concordado, de tal forma que se pueda evitar esta estrategia que en muchas instancias es utilizar, por ejemplo, los expertos japoneses hacen eso. Sean cautelosos en términos de las expectativas y de brindar puntos a etapas posteriores antes de acordar algo de manera avanzada. Voy a proseguir porque veo ese reloj que está allá. Tenemos los términos principales, tenemos 8. Los principales son los que normalmente se consideran términos de negocios. Los 4 que están abajo son términos más legales. Antes de entrar en ello, quiero hablar al respecto de la Asociación Internacional de Consultoría y de Reportes de Administración Comercial que lidian con esta encuesta. Y fue una encuesta interesante que mostró que el 80% de los respondientes fallaron, pero el enfoque de la negociación no se da al beneficio de ninguna de las partes. ¿Por qué sucede esto? Nosotros calculamos todos los problemas luego de las negociaciones, cuando los servicios de hecho se suministran y tenemos preocupaciones del día a día como precios, entregas, pagos, niveles de servicio, nuevamente pagos, gestión de cambios. Toca llegar al segundo nivel antes de empezar a ver estos términos que nosotros pensamos que son jurídicos, como daños liquidados, garantías, limitación de responsabilidad e indemnizaciones. Entonces, antes de tocar estos puntos, hay que echarle un vistazo
a cuáles son los términos negociados y vemos que hay limitación de responsabilidad, que es algo que está bajo en el rango de ejecución. Y en la parte superior tenemos el tiempo de negociación, lo mismo con las indemnizaciones, todo eso está en la parte superior, cuando la realidad es que después de firmar el negocio, todos estos son términos menos importantes en comparación a la encuesta, y tenemos algo como aceptación de la entrega que está mucho mayor en términos de prioridad en cuanto a la ejecución. Entonces, ¿qué nos indica esto? Yo creo que nos indica dos cosas. Primero, los abogados regulan las negociaciones y los abogados se encargan de términos legales, qué sé yo, al respecto de indemnizaciones, al respecto de las complejidades de los modelos de negocios, cómo calcular cada uno de los niveles de servicio, etcétera. Esa es una posibilidad del por qué gastamos tanto tiempo hablando al respecto de los términos jurídicos. Y luego tenemos que mientras más se negocian los términos, más se convierte en un problema. Yo creo que esto es interesante. Mientras más tiempo gastamos negociando en términos de comunicación, menos problemas vamos a tener. Y pienso que esto absolutamente es una lección. Yo pienso que la realidad práctica es que el 95% de las relaciones de outsourcing se tratan de el desempeño del día a día, de cuánto nos cuesta. Entonces, por supuesto, la vasta mayoría de temas van a provenir de ese lado de los temas. Es un contexto para poder pensar respecto a los términos que vamos a abordar, y esto nos conlleva uno de los tips de la negociación, y es asegurar que tengamos la gente adecuada en la sala. La razón de esto es que en muchas instancias, cuando nosotros los abogados, de hecho, negociamos los contratos, como lo comentaba David, no le hacemos seguimiento a los puntos críticos para la compañía, y por eso siempre debemos tener a alguien que en el futuro va a comprender cómo el negocio se va a manejar, de tal manera que siempre haya un balance entre lo que queremos alcanzar como abogados, que es proteger los intereses del cliente, y traer a alguien del lado de los negocios que establezca todo a un nivel un poco más bajo. Al final toca prestar la atención a los temas críticos, y por eso el agente de negocios debe estar en la sala, porque es la parte que va a ser responsable al final del día. Nosotros no queremos que esa persona necesariamente lidere la negociación. Los abogados deben manejar esta parte y deben actuar como el policía malo del paseo. Ok, vamos a profundizar, vamos a empezar con el primer soporte del taburete, que es el alcance de los servicios. Ok, ¿cuáles son los servicios que se van a tercerizar? ¿Cuáles son los procesos que se van a tercerizar? ¿Qué entra? ¿Qué sale? Ok, un alcance estimado de servicios es el primer problema, y eso se da a pesar de que tengamos cientos de páginas que describen los servicios en un negocio típico de outsourcing. El problema es que hay expertos que son muy técnicos que han redactado esos términos, no son muy detallados, no son muy específicos, no son muy claros, o por lo menos no como nos gustaría. Es muy difícil abordar eso. Mi regla es que si un lector casual puede comprender la descripción de los servicios y el propósito de los servicios, no necesariamente eso sería fatal, pero tiene que ser el caso que ese lector casual pueda comprender si el experto del asunto lo explica de una manera sencilla. Entonces se necesitan algunas pautas para que el lector casual entienda cuál es la descripción de los servicios. Y cuando pensamos al respecto de lectores casuales, vamos a hablar de jueces, vamos a hablar de secretarios legales que van a hablar respecto del alcance de los servicios. Pero hay diferentes tensiones entre los servicios, y vamos a tener la descripción de servicios más amplia, incluso si no menciona, lo cual debe estar incluido. Pero si es algo que ellos solían hacer pero que se les olvidó, si es algo que es acostumbrado dentro de la industria o que no escribimos, eso debe incluirse. El proveedor de servicio va a querer lo opuesto, va a querer una serie de obligaciones que van a querer cumplir, así que van a ser lo más específico y lo más detallado posible. Ese es el primer soporte de nuestro taburete. Ok, yo simplemente quiero resaltar en ese punto específico que es algo que vamos a ver también, y
es el verificar las presunciones, revisar las presunciones. Y les voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Hace varios años yo estaba negociando a nombre de una institución financiera enorme en Colombia el outsourcing de todo su negocio de telecomunicaciones, y en aquel entonces nosotros en Colombia estábamos acostumbrados al hecho de que los precios se incrementaban año tras año simplemente porque tenemos esta autoinflación. Cuando nos llegó el contrato, y nuevamente estamos hablando de la época en que la gente no pensaba al respecto de otros paradigmas, yo le dije al cliente, ok, yo no creo que de hecho debemos incrementar los precios, o que ellos deben incrementar su precio. Y el cliente dijo, así es la forma en que se hace, es lo lógico. Vivimos en un país donde tenemos inflación, donde tenemos deflación, y toca tener eso en cuenta. Bueno, eso en general es verdad, pero cuando se trata de tecnología e información, de hecho los precios deben bajar en vez de subir, como se nos ha presentado, deben de hecho bajar. Luego de cierto tiempo les digo, vamos a intentar, vamos a ver si lo que yo estoy sugiriendo es algo loco, o si en realidad el proveedor de servicios va a comprenderlo. Y dijeron, bueno, ustedes tienen un punto. Inmediatamente el proveedor de servicios dijo, ustedes tienen totalmente la razón, los precios deben bajar, la tecnología cambia mucho. Entonces, lo que quiero decir es que siempre verifiquen sus presunciones. En muchas instancias, simplemente en el caso de la tecnología cambia y evoluciona, y las presunciones que tenemos, que pueden ser verdad hoy, podrían no ser correctas en unos meses. Entonces verifiquen sus presunciones y asegúrense de que tengan una estrategia de salida en caso de que cambien. Ok, para seguir con el próximo soporte del taburete, que es el nivel de desempeño, vamos a tener un par de diapositivas rápidamente, y luego quiero hablar con ustedes al respecto de los niveles de servicio esquemáticamente, cómo están hoy en día, y espero que eso sea útil para ustedes de la manera en que lo voy a presentar. Al mirar la diapositiva, vemos cuáles son los puntos críticos que medimos, qué tipo de niveles de servicio requerimos, cómo cambian las circunstancias y cuáles son los correctivos si los objetivos no se cumplen. Entonces tenemos esta diapositiva que trata respecto de si esto tiene sentido, si tenemos el volumen adecuado, si tenemos el benchmarking adecuado, si hay un desempeño histórico, si vamos a tener nuestro propio benchmarking en comparación a lo que nos están brindando los clientes. Bueno, acá tenemos esta caricatura para que ustedes la vean posteriormente, y toca tener un mecanismo para que el nivel de servicio sea flexible y se pueda ajustar en la medida en que cambien las cosas. Hay diferentes abordajes. Muchas veces el cliente quiere tener opciones de las cuales escogen algo, ignoran otra cosa, hay cierta autonomía, y en otras ocasiones hay un comité, hay gente que se contrata para poder verificar esto, pero toca hacerlo de manera espontánea, de una manera periódica. Hablamos al respecto de dónde provienen los datos. El benchmarking puede ser un asunto principal, cómo podemos validarlo. Y tenemos esta diapositiva acá que nos da la idea general del por qué en una industria se basa en tecnología, y si toca tener la habilidad de cambiar los diferentes niveles de servicio, y si esos niveles de servicio no tienen la posibilidad de ser útiles para computadores portátiles o para computadores de escritorio, por ejemplo. Entonces eso nos conlleva a los incumplimientos en créditos, y aquí llega mi discurso respecto al nivel de servicios. Para poder hacer eso tengo que regresar un poco en el tiempo de hablar respecto de los diferentes niveles y cómo se originaron, y solía ser que nosotros tenemos esta descripción de los servicios que son tan importantes para el negocio, y luego los niveles de servicios se crean como una implementación y como una herramienta de monitoreo para poder habilitar el manejo de los diferentes servicios. Y lo que sucede con el tiempo es que los niveles han llegado a diferentes niveles de descripción. Nosotros vamos a tener diferentes proveedores diciendo al cliente, usted va a comprar una serie de niveles de servicio, y eso es lo que usted va a recibir por su dólar o por su peso.
y sin comentar al respecto de lo malo y lo bueno. Ello debe reconocerse, y por eso es que hoy en día no se trata de un manojo de niveles de servicio que son críticos y que podemos manejar. Se trata de docenas o cientos de niveles de servicio, porque eso define los servicios que estamos comprando. Así que esa parte del soporte controla la descripción y el alcance de una manera bastante real en transacciones de outsourcing. Ahora tenemos que mirar la otra parte, que es de precios, y los niveles de servicio controlan los precios también, y hacemos eso porque cuando le decimos al proveedor de servicio, yo quiero este nivel de servicio para este alcance de servicio, si me va a costar X o Y precio. Entonces ahora el nivel de servicio está operando para controlar la descripción del servicio. Eso es lo que tenemos, los niveles, y esta es la cantidad, el monto que usted debe pagar. Con el tiempo los niveles de servicio van a convertirse incrementalmente importantes en las transacciones. Más aún cuando hablamos al respecto de incumplimientos. Ahora tenemos un incumplimiento del nivel de servicio, y el abordaje normal es tener algo que se llama crédito, donde tenemos un crédito en comparación a la cuota que pagamos. Y esta diapositiva muestra cómo podemos calcular un crédito de nivel de servicio. Esta diapositiva nos muestra otro ejemplo del cálculo, y todo eso está bien, pero el punto que tenemos que comprender es que el crédito a nivel de servicio, junto con la definición de los niveles de servicio, pueden crear para el proveedor de servicios más o menos como un puerto seguro para el incumplimiento del desempeño, donde no se cumplen con los niveles, pero solo hay responsabilidad para el crédito. Un proveedor de servicio primero debe verificar que los niveles de servicio sean lo suficientemente bajos, sean fáciles o mantenibles o alcanzables, y luego se va a buscar captar un crédito bastante pequeño, 10% de cuotas y otros factores para poder mantenerlo manejable. Y si se tiene éxito, se puede crear una banda bastante amplia de subdesempeños, por lo cual se paga un precio más bajo en términos de costos reales, y los resultados pueden ser negativos para el cliente. ¿Qué tiene que hacer el cliente? Bueno, primero tiene que tener un buen nivel de servicio de tal forma que sea justificable. En segundo lugar, debe haber incentivos, y tercero, debe haber derechos de cancelación por encima de los créditos. Ok, si eso define un periodo extendido de incumplimiento de servicios o ciertos niveles de incumplimiento, o tener correctivos o créditos como opción, pero no correctivos exclusivos para diferentes incumplimientos de servicio. Todos son mecanismos que los clientes pueden utilizar, pero toca pensar al respecto de no crear ese puerto seguro de un desempeño ineficiente que puede seguir por muchos años si no hay un correctivo. Yo diría que eso interpone un reto bastante difícil en Colombia y Latinoamérica, y es que cuando uno está en los Estados Unidos o Europa o incluso en Asia, hay un punto de referencia, hay un benchmark. Nosotros comprendemos cuáles son los niveles de servicio que nosotros esperaríamos tener, por ejemplo, en los Estados Unidos. Cuando se trata de Colombia, y nuevamente esto juega de ambos lados, sea que usted sea un proveedor o un cliente, en muchas instancias simplemente no tenemos un punto de referencia, simplemente no tenemos datos. Y en ese respecto, nuevamente, en cuanto a los tips de negociación, tenemos que hacer la tarea, y cuando se trata de servicios de tercerización al grado tal que sean más y más internacionales, lo que yo recomendaría altamente, de hecho, es que verifiquemos y veamos cuáles son los niveles de servicio que debemos tener con respecto a ese servicio. No nos limitemos a Colombia, no nos limitemos a Ecuador o a Brasil o cualquier otra jurisdicción. Vayan y vean qué es lo que está sucediendo en las jurisdicciones más desarrolladas, porque lo más probable es que la forma en que está evolucionando el mundo vamos a
ser confrontados con esos niveles de servicio muy rápido. Y si ustedes son el cliente, protéjanse. Poder cancelar el acuerdo de tal forma que el nivel de servicio que tengamos en el contrato simplemente no esté satisfaciendo nuestras necesidades. Y si ustedes el proveedor de servicios tienen que estar pendientes de que al final van a tener que cambiar esos niveles de servicio a cierta etapa, porque a lo contrario, el cliente va a dar por terminado el contrato, o vamos a tener un cliente insatisfecho lo cual al final va a ser malo para su reputación. Tengan mucho cuidado de asegurar y tener buenos datos que les permita en el contrato tener buenos niveles de servicio y como vemos allí, además, de hecho, toca tener mucha cautela y establecer que vamos a gestionar el riesgo. Ok, yo pienso que esto está un poco adelantado, yo tengo un par de sugerencias, pero voy a hacer que David se los dé. ¿Es la siguiente? No, se encuentra en la parte de tarifas y de control de precios. Ok, vamos a hablar de precios. Tenemos ahora este apoyo, tenemos el nivel de servicio, porque eso establece el nivel tarifario. No se permite hablar de precios, hay diferentes opciones, precios fijos, topes de precios que son más típicos para empresas grandes de outsourcing y proyectos. Vamos a estar lidiando con un modelo de precios con base en recursos o con base en volúmenes y materiales. Vamos a tener este tipo de factores de ajuste en sus mecanismos tarifarios. Si ustedes tienen algún tipo de tarjeta o con ajustes como CPI, o si ustedes acuerdan algún tipo de tope artificial o de bases, estos son puntos comunes que podemos mirar. Tenemos puntos especializados como clientes o menos comunes. Hoy en día son términos muy difíciles que negociar. Al momento en que el proveedor de servicios coloque todas las calificaciones relevantes, vamos a tener las estipulaciones que pasan de una página, pero son difíciles de poner en práctica. Muchos clientes que yo veo con frecuencia no buscan esto, y obviamente tenemos estas contrapartes que van a tener sus puntos fiscales particulares que podemos tocar en la presentación. Con mis clientes financieros son muy particulares al respecto de términos de pagos, plazos de pagos. Hay clientes que nunca pagan por adelantado, hay clientes que quieren el derecho de pagos por adelantado y descuentos, todos estos detalles. Pero el hecho es que estos puntos específicos como la moneda de pago, los términos de pago, pagos en demora y cómo gestionamos las disputas de facturación, son cosas que hay que abordar con el tiempo. Hay varios proveedores que están muy ansiosos de negociar, y algunos hasta cierto grado acuerdan ciertos términos de disputa sobre facturas con pequeños errores que le permiten al cliente no pagar por cierto periodo de tiempo, y terminamos con problemas de flujo de caja. Así que definitivamente esto se da en ambos lados de la ecuación. Ok, nuestro tema final del lado de negocios es la cancelación, y para esto yo diría que es acostumbrado tener una serie de estipulaciones acostumbradas que nos indica qué sucede cuando el acuerdo se ha determinado. El primer término que pensamos es el alcance, desempeño y los precios, pero de hecho tenemos que entrar a un arreglo del sourcing, que es algo súper más importante, es mucho más importante, especialmente para el cliente si estamos a merced en una situación bastante difícil si eso sucede. Entonces es acostumbrado tener estipulaciones acostumbradas que lidian con todos estos puntos. Es importante también que estos términos se relacionen a otras partes contractuales de manera clave. Vamos a hablar en términos jurídicos al respecto de asuntos como limitación de responsabilidad, exclusiones de perjuicios y también límites y obligaciones de indemnización. Esa es una de las áreas del contrato que tienen que ser importantes cuando se trata de los términos, y hay que abordarlas especialmente porque toca asegurar que
que podamos establecer la responsabilidad del proveedor y que tengamos correctivos en términos de dólares. Esto es así, incluso si ellos dan por terminado como clientes. ¿Por qué el proveedor de servicios debe ayudarle si usted no paga? Aún debe hacerlo, o quizás hay que pagar por adelantado para que esto suceda, pero la obligación tiene que estar allí en rigor. Es un término muy importante y eso nos conlleva a los temas de los abogados que no cuestan tanto, tales como asignación de responsabilidades, límites de responsabilidad. Esta diapositiva establece lo que queremos abordar en términos de las metas de las partes, los perjuicios que ya abordamos, cómo la gente quiere excluir los perjuicios y una vez excluyen los perjuicios, cómo tratan de salir de esas exclusiones de perjuicios. Entonces, por eso hemos invertido tanto tiempo negociando estos límites de responsabilidad en transacciones como estas, y también vamos a hablar de indemnizaciones. Entonces, el posicionamiento del cliente, eso es fácil. Yo tercerizo mi proceso si hay alguna pérdida o perjuicio asociado con tu falta de desempeño, eso tiene que ver contigo. No debiera haber un tapujo sobre los perjuicios, porque no, yo te estoy pegando, ese es tu error. Entonces la posición del proveedor de servicio, claro, es distinto. Si yo ofrezco servicios, yo no reduzco costos, estoy ahorrando, sigue siendo tu proceso y tu perjuicio, yo simplemente te lo estoy haciendo a mejor precio. El error que yo cometo mañana es el error que tú puedes cometer hoy. Eso se queda contigo. Así que esos son los dos lados del espectro. En los Estados Unidos existen leyes específicas que indican que no puedes tercerizar tu responsabilidad legal para ciertos elementos. Entonces, en algunos casos, el proveedor de servicios no puede ser el asegurador del servicio. Tengo un comentario con respecto a eso, que es que en muchas instancias, esto es específicamente para proveedores de servicio. En Colombia tenemos un gran desafío, que es cuando prestas un servicio de parte de una autoridad pública, la alcaldía, la gobernación o lo que fuera. La idea detrás de esto, como quizás sepan, es que en este momento está sujeto a ciertas funciones contractuales. El gran desafío que tenemos en este respecto es que, en primer lugar, saldrán con RFPs. Esto es para decir que tienes que cumplir con los RFPs que tiene la entidad. En el segundo lugar, ellos no aceptarán la limitación de la responsabilidad, y eso es porque, como sabemos todos, en la última la Procuraduría dirá que ese individuo no se comportó como tendría que haberse comportado en el interés del Estado, y él mismo con su patrimonio tendrá la responsabilidad. Así que hay un tema enorme cada vez que uno lidia con una autoridad pública. Para daros otro ejemplo, yo estaba representando en este caso una empresa que estaba ofreciendo servicios para una entidad pública, y no logramos convencer esa autoridad de que aceptasen esa limitación de responsabilidad. Tenemos que llegar hasta el director general de estas empresas Fortune 500 para que él acepte, porque ellos no querían aceptar esto y no lo podía aceptar según las leyes de la empresa. Es decir, puede llegar hasta este punto. Ahora bien, habiendo dicho eso, hay otras maneras en que te puedes proteger. No tenemos espacio aquí para explicarlo. Pero incluso cuando estés lidiando con entidades públicas, debieras esforzarte por protegerte. Y al hacer eso como proveedor de servicio, hay maneras en que puedes crear estructuras que te protegerán en el evento de que cosas. Entonces, para contarnos un poco de lo que va desde el punto de vista de Estados Unidos, esto es lo que quiero decir. Los perjuicios son cosas que yacen directamente del contrato quebrantado. Entonces, si hay gastos o si tengo que pagar a una tercera persona para que lo haga, eso es un perjuicio. Después, el perjuicio resultante es el que
Por ejemplo, si tengo que cerrar la empresa y no puedo hacer ventas ese día, ese es un perjuicio indirecto. Pero lo importante es saber que ambos tipos de perjuicios se pueden recobrar bajo la ley estadounidense con tal de que se puede probar de que eran razonablemente previsibles. Entonces, por eso existen las limitaciones y las exclusiones, porque la mayoría de los proveedores de servicios no están cómodos con esto y se quieren proteger. Vamos a empezar con... Aquí estamos entrando otra vez a la ley colombiana. Exactamente, para decirles cómo funciona en Colombia es prácticamente igual que en los Estados Unidos. Esto es decir, si no dices nada, tienes derecho a los perjuicios directos y solo lo que diríamos utilidad perdida. Con eso me refiero al daño emergente y lucro cesante. El daño emergente y el lucro cesante. Ahora, habiendo dicho eso, cuando accedes a eso, has de ser cauteloso, porque en principio, como quizás sepan, eso es lo que dice la ley. Pero podrías decir otra cosa en el contrato, es decir, lo que digas en el contrato es lo que va a ser legal y vinculante para las partes de ese contrato. Habiendo dicho eso, tienen que ser cautelosos por una noción que existe en la ley colombiana derivada del código japonés, que es el abuso del derecho. Y la razón para esto es que si accedes en un contrato de $1.000 millones, que los perjuicios se limitarán a $1 millón, eso abusa del derecho que tienes bajo el contrato de limitar tus perjuicios. Y en esa instancia, a pesar de que como proveedor de servicio piensas que eres un genio, una vez que llegues a las cortes dirán, pues básicamente lo que pasa es que a pesar de que tenías ese derecho, abusaste de ese derecho y por lo tanto no se puede ejercer esa cláusula. Así que les diría que tengan cuidado, porque si no labran bien los contratos, puede que funcionen en contra vuestro. Estas son unas sugerencias en cuanto al lenguaje. Aquí tenemos unos puntos más específicos. Eso lo voy a mencionar yo en mis comentarios. Hablemos entonces de esto, que es para darles un ejemplo con respecto a cómo escribir esto. Desde la perspectiva del proveedor de servicio, como dije anteriormente, quieres limitar tus perjuicios y para ello incluirás idioma, lenguaje, como lo que veis aquí. Es decir, estas palabras, pero como dije, desde el punto de vista del proveedor de servicios, tengan cuidado en el caso de que vayan más allá de lo que es posible que el juez falle en contra suyo. Y desde el punto de vista del cliente, lo que tendrían que hacer es asegurarse hasta el punto de lo posible que no haya ninguna limitación sobre los perjuicios, de tal manera que se puedan pedir esos perjuicios, o si hay una declaración en el contrato debiera ser lo contrario, es decir, que en últimas el proveedor de servicios ha de hacerse responsable por el perjuicio que se presente, sea directo o indirecto. Y como se puedan imaginar, esto es normalmente la lucha que se presenta entre el proveedor de servicios y el cliente. Creo que a eso ibas, Sergi. Así que este es el lenguaje típico, como decía, pero esto va con el ejemplo de los $100. Encontrarán en muchos casos este tipo de cláusula. Y mientras que estos acuerdos se han escrito en muchas partes y puede que sea válido en los Estados Unidos o en ciertos estados de Estados Unidos, tengan cuidado porque lo que tienen en esos formatos es posible que no se aplique a Colombia. Así que tengan cuidado. Eso es parte del diálogo que tienen que tener con sus oficinas principales y ahí entran a jugar también los abogados, a decirles, mira, esto puede que funcione en Francia o en la India, pero no funciona en Colombia. Y hay que explicarles por qué no funciona y asegurarse de que lo que exista en últimas en el contrato vaya a funcionar para ustedes.
Bueno, estamos cortos de tiempo, pero a ver qué se puede hacer. Una cosa que estoy de acuerdo desde el punto de vista de Estados Unidos es que limitar los perjuicios hasta el punto de lo posible es útil. Así que en vez de pelear por lo que se incluye y lo que se excluye, podemos decir explícitamente ciertos perjuicios y decir que son directos. Por ejemplo, la pérdida de datos. Si cuesta dinero reemplazar los datos perdidos, esto se definiría como un perjuicio directo. Y muchas veces cuando hay una brecha de seguridad se requiere que se emitan miles y miles de avisos y el costo de esos avisos también puede estar preestipulado. Vale. En los Estados Unidos también existen exenciones. Bajo la ley de Estados Unidos no puedes excluir a alguien por negligencia o por mala conducta. Esa clase de cosas la Corte no la aplicará, la exclusión de responsabilidad por ese tipo de conducta, y es exactamente igual en Colombia. Pero excepciones a perjuicios o responsabilidades sería daños a propiedad y otros, pero a mí me gustaría hablar de las obligaciones de indemnización. Es muy importante y las personas muchas veces se confunden con indemnizaciones y exclusiones de responsabilidad o perjuicios. La indemnización es una promesa contractual entre las partes donde típicamente tú prometes indemnizarme a mí si una tercera persona me lleva a la corte por algo que tú hiciste mal. Es importante que las indemnizaciones no tengan ninguna limitación sobre la responsabilidad, porque entre yo y esa tercera persona no hay ninguna protección. Ellos me pueden llevar a la corte por cualquier cosa que exista estipulada en la ley, porque ellos no tienen un contrato que limite sus perjuicios. Así que sus perjuicios pueden pasar por mí a mi contraparte como el indemnizador, y no es poco frecuente encontrar que tienes una limitación sobre las responsabilidades que aplican, y esto es un hueco enorme en cuanto a las responsabilidades, y yo lo indico como particularmente importante. Aquí verán que rehusarse a ofrecer servicios de asistencia, este es uno de los términos del contrato que tiene que decirse explícitamente. Ninguna limitación sobre responsabilización, ninguna exclusión de perjuicios. Si el proveedor de servicios no ofrece un servicio, ellos tienen que responsabilizarse. Vale, acabo de explicar el propósito de esto. Aquí ven el panorama. Aquí es donde típicamente el proveedor aparece con fraude, el mal manejo de su propia infraestructura, faltas de confidencialidad o perjuicios. Los clientes no quisieran que indemnificaran por simplemente negligencia o violación. Si una tercera persona te lleva a la corte porque yo violé nuestro acuerdo, eso es otra vez un tema de responsabilidad que podríamos discutir. ¿Quién debiera asegurar esa responsabilidad? El proveedor de servicio sigue pensando que es una responsabilidad del cliente, aunque lo ha asumido el proveedor. Otra cosa que está en la lista de posibles peticiones del cliente son cosas que no suelen entrar en los pedidos de la tercera persona. Entonces, daños a la reputación, eso es algo que yo sufro directamente, no es algo que me pueda llevar a la corte una tercera persona. Así que esto es algo que me pudieran pedir, es algo un poco frecuente. Lo otro que debiera estar en la lista de indemnización entre las partes sería indemnización para servicios o la falta de ofrecer servicios en una situación de transición. Si tenemos indemnización contractual, ese es un término del contrato que podemos hacer aplicar en la corte, por lo cual tanto el proveedor tendrá que pagar por
faltar a ofrecer ese servicio. Entonces, para simplificar, diría yo que si eres el proveedor de servicios, cuando examines el contrato, quisieras incluir lo que teníamos en la parte izquierda. Y la razón para esto es porque en cualquier caso, lo hagas o no, la ley igual protege esto. Y la ley colombiana y la ley en la mayoría de las jurisdicciones latinoamericanas es casi como en Estados Unidos. Así que el consejo muy concreto es incluir esto. ¿Por qué? Porque a pesar de que no lo incluyas, la ley lo incluye. Y desde la perspectiva de los que son clientes, esta es la lista de peticiones. Esta es la lista que tendrían que tener en mente cada vez que negocien estos términos y condiciones. Y una vez más, tienen que pensar en que el proveedor de servicios van a llegar a ti y decir, bueno, estamos siendo muy generosos, esto es lo que les estamos dando, cuando de hecho lo que les tendrían que dar es mucho más grande. Así que mírenlo de ambas perspectivas. Listo, pues acabamos de llegar al minuto 0. Así que podemos continuar, nos quedan un par de temas, pero les estaremos quitando tiempo de preguntas. O podemos empezar ya con las preguntas y respuestas. Pues yo sugeriría, si existen preguntas hasta el momento, y si no hay preguntas, seguiremos. Pero a mí me gustaría pedirle que a los que tengan preguntas, que las hagan hasta el momento. Muchas gracias. Esta es una pregunta para Sergio porque aplica a la ley colombiana y es con respecto a el cliente favorecido y la aplicación de esa cláusula en Colombia. Esa es una muy buena pregunta y una que agradezco. En Colombia no se usa mucho y para serles sinceros, cada vez que yo actúo a favor del cliente, esa es una cláusula que voy a pedir. Y la razón por la cual la voy a pedir es porque al final, como decía antes, es muy difícil encontrar puntos de partida en Colombia para servicios. Y cuando tienes ese tipo de cláusula, te protege mucho como cliente, porque entonces sabes que puedes mirar a nivel mundial para tomar de las experiencias de otros clientes que quizás tengan mucha más experiencia y que puedan negociar mejores términos, que tienen un mejor entendimiento de cuáles son los niveles de servicio y puedes tomar eso y aprovecharte de ello. Lo que dijo David es que aunque accedas a eso, esa es una cláusula difícil, porque una vez que lo tienes y está en el contrato, si ves que alguien en la India aseguró mejores términos y condiciones de lo que lograste en Colombia, entonces decir que debieran aplicarse es muy difícil argumentar eso, porque lo que dirá el proveedor de servicio es, mira, eso aplica en la India, si yo lo aplicara en Colombia sería otro asunto completamente por X, Y, Z. Pero otra vez, desde el punto de vista del cliente, mi consejo fuerte sería, trata de meter esa cláusula. Desde la perspectiva opuesta, que es la del proveedor de servicios, esa es una de las cláusulas más peligrosas a las que puedan acceder. La razón es porque tú quizás hayas accedido a términos y condiciones específicos a favor de un cliente en particular, pero quizá dentro de 2 años cambien las cosas o tengas un cliente estupendo que quieras conquistar y a ese cliente específico le das muchas ventajas. Después, ¿qué pasa? De repente esas ventajas que le prestaste a ese cliente en particular tienen que aplicar a otro cliente que quizá celebre un contrato mucho menor. Entonces mi consejo básico es, si eres cliente, busca esa cláusula. Si eres un proveedor de servicios, evítalo a toda costa. Estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo que no existen puntos de base en Colombia, puntos de partida, y entonces usar ese tipo de cláusula para el precio, pues no tenemos un punto de base mirando a otros contratos de cliente, así que es difícil incluir esta clase de cosas. Yo en este momento soy cliente, pero anteriormente fui proveedor de servicio, así que hemos tenido casos, quizá te acuerdes de que el EBS tiene esa cláusula en un contrato y el cliente fue a la bancarrota y el liquidador dijo que porque había otros clientes favorecidos en un servicio clave, por ejemplo en las reservas de aerolínea, para mí no tienes que salir
Por ejemplo, existen los ejemplos de commodities. Les ofrezco uno. En el caso de un banco, si estás ocultando un servicio de crédito de buró, que es bastante estándar, si tienes un servicio de esta clase e incluyes esta cláusula de que el proveedor de servicios no podrá cobrar menos de lo que estipula el contrato a otros clientes, eso podría ser muy peligroso en cuanto a competencia. Pero dices desde el punto de vista del cliente, no, para el proveedor de servicios. Claro, estoy de acuerdo, por eso digo que es tan peligroso desde la perspectiva del proveedor de servicio. Es muy peligroso para el proveedor acceder a esta cláusula, porque este contrato entonces quiere decir que cada vez que negocies otro contrato, tienes que tener en mente el hecho de que accediste a esa cláusula particular en aquel otro contrato que tuviste en Colombia, Argentina o cualquier otro país. Así que desde la perspectiva del proveedor es matadora y tendrías que evitarla. Desde la perspectiva del cliente, como dije antes, es muy beneficiosa, precisamente por las razones que señalas, que es que no tenemos puntos de base y no tenemos niveles de servicio en Colombia. Hay una pregunta ahí atrás de todo. Vale, supongamos que una de las partes se encuentra en un país con un sistema legal débil, de tal manera que el costo de aplicar el contrato es muy alto y hay muchos procesos para forzar el contrato. ¿Tú celebrarías un contrato de otra manera? ¿Lo escribirías de otra manera para protegerte de esa situación? It's more, from the U.S. perspective, and my clients face this all the time. It's much more of a Mis clientes se encuentran con esto a cada rato. Es un tema mucho más económico que legal. No hay un contrato que pueda arreglar el problema que tú acabas de describir. Si no existen los recursos para ejercer en otra jurisdicción, no tiene que estar Estados Unidos, pero el cliente tiene que estar seguro de que tienen algo ahí. Entonces quizá no se celebre un trato o quizás se limite el trato a servicios que no son críticos, porque esos son precisamente los problemas a los que se enfrentan. Este de hecho es una pregunta difícil. Lo que sucede es, eso podría ser el tema de toda una conferencia. La razón por la cual es que tenemos que tomar en cuenta muchos factores. El primero es, esto depende otra vez si eres el proveedor o el cliente. Si eres el proveedor de servicio y estás en los Estados Unidos y tienes un cliente en la jurisdicción como la que describiste, lo que tienes que examinar es dónde están los recursos, dónde están los activos, en dónde lo podrían indemnizar y qué va a pasar con ese sistema legal. Si tú piensas que el sistema legal es débil pero lo vas a tener que aplicar en esa jurisdicción, lo que quisieras tener es arbitramiento internacional, de tal manera que puedas mitigar o litigar eso ante un panel de arbitramiento en los Estados Unidos. Puede que tengas razón y tengas una decisión a tu favor y después esa decisión la tengas que aplicar en esa otra jurisdicción. En ese momento tienes que examinar cuál es el procedimiento bajo el cual podrás hacer aplicar eso en esa jurisdicción particular. En Colombia ese es uno de esos problemas. Puede que ganes un arbitramiento en los Estados Unidos y el cliente quizá acceda a que sea una aplicación sencilla, pero en muchos casos lo que pasa es que se reabre el caso en Colombia y esto puede tomar 3, 6, 7 años. Así que en ese momento te enfrentas a un problema, pero quizá te vaya mejor porque por lo menos ahí tienes una decisión y esa es una decisión que puedes hacer aplicar en todo el mundo. Mientras que quizá lo que pasa es que si fijas la jurisdicción en donde no estás cómodo con las cortes, al final quizá tengas un fallo pero no era el que esperabas y ahí quedas muerto. Así que ahí tienes que tomar en cuenta múltiples factores, pero si sientes que las cortes en esa jurisdicción en particular probablemente fallan en contra tuyo, yo aconsejaría tener arbitramiento internacional, algo que puedas aplicar en esa jurisdicción o en donde tenga el deudor activos. Nos están cortando el tiempo, ¿sí?
don't want to keep anybody. Listo, pues no les queremos privar del café. Así que ese es el próximo punto de la agenda. Muchas gracias por su tiempo. Agradezco mucho la invitación para estar aquí. Thank you very much. Muchas gracias.